la cita bíblica correspondiente, 1 Timoteo capítulo número 3, versículos 14 a versículo 16. Y dice la palabra del Señor en esta mañana: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es palabra de nuestro Señor. Finalmente hemos llegado el día de hoy, después de algunas semanas, al corazón, al pasaje clave de la carta escrita por el apóstol Pablo bajo inspiración divina hacia uno de los servidores de su ministerio, nuestro hermano en Cristo llamado Timoteo. Recordamos nosotros cómo es que al inicio de la carta, específicamente en el capítulo número 1, en los primeros versículos, el libro nos deja entrever cuál es el escenario sobre el cual se está desarrollando y la intención de esta carta. Ciertamente, en un inicio, Pablo y Timoteo llegan juntos a Éfeso. Sin embargo, esa no era la parada final. Ellos tenían la intención de seguir caminando en su viaje misionero de Pablo hacia Macedonia. Y en este sentido, Timoteo no continúa caminando con él debido a un ruego, a una súplica que hace el apóstol Pablo a este buen siervo. Pablo ruega a Timoteo que se quede en Éfeso por una razón sumamente de peso: mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y en este sentido es importante tener en cuenta que mientras en ocasiones podemos decir cosas fuera de lugar, tal vez con la mejor intención, mas de una forma errónea, no siempre será correcto decir, bueno, es que estar en una iglesia o en otra, pues que no tiene nada de importante, ¿no? Hermano, pues, ¿qué importa? ¿Qué importa si en otro lugar hacen ciertas cosas, dicen ciertas cosas, tienen ciertas prácticas, permiten ciertas conductas? ¿Qué de malo tiene? Bueno, es que sí estoy en una iglesia, pero ahí se permite esto, se hace esto, el púlpito se malbarata, pero hermano, ¿qué de malo tiene? El día de hoy veremos que realmente el Señor es sumamente escrupuloso y detallista, no solamente para darnos la guía de comportamiento, nos dará entendimiento de que ser integrante del reino de los cielos implica el tener conductas, no las que me placen, no las que yo considero correctas, no las que yo me imagino que deben de ser las que el Señor añora. Por ello, el día de hoy veremos de manera concreta, y lo hemos venido trabajando así, que el Señor determina al pie de la letra cómo es que será el comportamiento de cada uno de los que verdaderamente, apréndete esta palabra, de los que verdaderamente integran el reino de los cielos. ¿Por qué decir y enfatizar de aquellos que verdaderamente? Bueno, es que en las Escrituras encontramos que al final de los días habrá algunos que están totalmente seguros, incluso en el día del juicio están totalmente seguros de que entrarán al reino de los cielos, y alegarán a su favor que han hecho tantas cosas. En tu nombre echamos fuera demonios, impusimos las manos sobre los enfermos y estos sanaban,
Y muy probablemente, me atrevería a decir que incluso, tal vez, alguno de los que hoy estamos sentados podamos llegar y, Señor, es que yo posteaba cosas cristianas en mi Face. Señor, es que yo iba domingo a domingo a las prédicas. Mas sin embargo, aquellos que consideraban y consideran al final de los tiempos y tienen seguridad que por sus obras alcanzarán misericordia, el juicio es sumamente tajante. No te conozco, aléjenlo de mí. Este es un hacedor de maldad. Y será lanzado al fuego eterno. De tal manera que no todo el que le diga Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Quien hace la voluntad del Padre. Y aquí las cosas cambian radicalmente. Porque entonces podemos estar viviendo una vida cristocéntrica a mi manera, bajo mis preceptos, bajo mis fundamentos, como yo creo, mas delante del Señor esto es basura. Porque no es como tú creas, no es como tú pienses, no es como tú consideres. Por eso el Señor ha dejado su legado al pie de la letra de cómo es que cada uno de los suyos, dependiendo de su diferente rol dentro de la iglesia, la amada iglesia, el cuerpo de Cristo, debe de conducirse. Delante de la palabra del Señor, tu opinión no tiene valor alguno. Delante de los preceptos, los mandamientos del Señor, tu opinión no tiene cabida. En este sentido, Pablo ruega a Timoteo algo que estamos viviendo en su máximo esplendor. No pocos, sino muchos estaban enseñando doctrinas diferentes. Y Pablo insistirá más adelante que les enseñe a cerrar la boca. Pastor, entonces, ¿acaso hay diferentes doctrinas? No es así. El libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. El libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10, nos da entendimiento a través del mismo apóstol de que no es que haya diferentes doctrinas. Dice Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, estoy maravillado, es decir, no lo puedo creer, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis olvidado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo nos responde en el versículo número 7, no que haya otro evangelio, no es que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero inmediatamente Pablo trae un juicio sumamente fuerte para aquellos que decimos, no pasa nada, hombre, pues ¿qué de malo tiene? Bueno, lo que dice Pablo a partir del versículo número 8 debería de poner a temblar hoy a tanto payaso que está detrás de un púlpito, a tanto mentiroso. Él lo nombra falsos maestros. Versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra se traduce como sea maldito, es decir, reciba el juicio. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Y aquí es donde las cosas cambian. Bueno, pastores, que hay otros pensamientos religiosos que no son muy diferentes a nosotros. Si está predicando otro evangelio que no es el de Jesucristo, sea maldito, sea anatema. Bueno, es que ¿qué tanto es tantito? La diferencia entre nosotros y otros pensamientos religiosos no es tanta. Si predica otro evangelio, sea maldito. Y entonces el tema de la doctrina comienza a ser una claridad
cuando escudriñamos las Escrituras. Por eso Pablo tiene esta preocupación, e incluso los teólogos insisten y concuerdan en que en cuanto Pablo llega a Filipos, comienza a redactar 2 cartas diferentes para 2 destinatarios diferentes, mas el contenido es muy similar. Una destinada para un joven llamado Timoteo y otra destinada para un hombre llamado Tito, las cuales son escritas para resistir, por un lado, las falsas enseñanzas, pero por otro lado, para enseñarnos cómo es que debemos conducirnos en la casa del Dios viviente. Aunque la intención de Pablo era regresar, él tenía consideración de que el Espíritu hace conforme a él le place. Por eso nuevamente repetimos, esto te escribo para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Ves? Te dije que este pastor es un opresor. ¿Ves? Te dije que aquí no dejan a los niños portarse como ellos son. ¿Ves? Aquí nos piden que tengamos respeto. Eso solamente es de un dictador, de un malvado. No. Por anticipado te digo que si quieres echarte un tiro, lo hagas con Dios. Fue Él quien nos dio este fundamento, y el día de hoy veremos que realmente la fidelidad es algo que demanda el Señor de nosotros en cuanto a nuestro conducir, para que sepas, hermano, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En un mundo que promulga tantas libertades, esto es sumamente complicado entenderlo hoy. Es que hoy los niños son los papás y nosotros los papás somos una burla, ¿verdad? Porque el hijo es quien manda, el hijo es quien, si está deseando, cómprale papitas, hazle, pero el niño, bueno, hoy las libertades nos dicen que los hijos son los papás y nosotros somos una burla. Hoy en día la libertad nos dice que el hombre que quiera ser mujer, déjenlo, hay libertad. La mujer que quiera ser hombre, déjenlo. El cristiano que quiera ser pagano, déjenlo. Y hoy se estila en muchas iglesias que esto suceda así. ¿Realmente esta libertad es una actitud bíblica? La respuesta de las Escrituras es absolutamente no. Si nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24, Mateo 16, 24, recordaremos que uno de los principios es precisamente negarse a sí mismo. Mateo 16, 24 nos dice que entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Oiga, pastor, pero es que yo hoy amanecí con ganas de ser una jirafa. Bueno, te diré, estás loco. Algo se te zafó, porque no eres una jirafa y nunca lo vas a hacer. Qué padre, ¿no? Decir, bueno, hoy yo me siento como millonario, tenme dinero. No, me meterían a la cárcel o a un manicomio. La enseñanza bíblica es, ¿quieres seguir a Cristo? Niño que quieres andar corriendo por la iglesia, ¿quieres seguir a Cristo? Papás, ¿quieren seguir a Cristo? Hijos, ¿quieren seguir a Cristo? Adultos, ancianos, ¿quieren seguir a Cristo? Debes de tener claridad que no es lo que tú quieras. Debes de negarte, aprender a negarte a ti mismo. Tus anhelos, tus deseos, tus expectativas se acabaron. Debes de tomar ese boleto de viaje que es morir en la cruz y seguir al Señor. Sinónimo de burla, sinónimo de escándalo, pero ese es el fundamento de Dios. No es hacer lo que tú quieras, es negarte, aprender a negarte a ti mismo,
tomar la cruz y seguirle. Así es que, hermanos, lo primero que podemos decir en esta mañana es que no somos llamados los creyentes, los hijos de Dios, los integrantes del reino de los cielos, el pueblo lavado a precio de sangre, no está llamado para ser propositivos ni originales. El pueblo de Dios no está llamado para inventar cosas, no. El pueblo de Dios está llamado para ser fiel, para caminar en fidelidad. Yo no me imagino al Señor en las Escrituras diciéndote: bienvenido, siervo. ¿Cómo les dicen ahora a los que siguen en las redes? Youtubers y tendencia, influencer, bienvenido en pos de mí, influencer amado. No. Pero lo que sí dicen las Escrituras es: entra en pos, entra en el gozo de tu Señor, siervo fiel, siervo fiel, siervo fiel. Y ahí la cosa está difícil, o cambia la postura. La pregunta es, mientras esta predicación avanza, yo te pediría, no evalúes al de al lado, eso es sencillo. Si te piden evaluar a tu esposa, vas a pedir no una hoja tamaño carta, vas a pedir un papel bond y un rotafolio y vas a evaluarla. Es que ella es así, así, así. No, yo te diría, el consejo del apóstol Pablo es: evaluémonos a nosotros mismos, y ahí la cosa cambia. El día de hoy evalúa tu fidelidad y tus comportamientos a la luz de la palabra. Si al final de esta predicación te das cuenta de que en verdad estás caminando en infidelidad, tendrás dos caminos. Uno, lanzarte al suelo y decir: yo ya me voy porque yo no puedo con este paquete. Ese es lo más sencillo. Lo más sencillo es nuevamente regresar a donde el Señor ya te ha sacado. Pero creo que si algo debemos aprender el día de hoy es que el camino del Señor requiere un pago que no todos están dispuestos a pagar. Así es que, dejando claridad en que esto no es una democracia, sino una teocracia, no es lo que tú quieras, sino lo que Dios ha ordenado, nosotros podemos cimentar que así ha sido desde la eternidad. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 y 2, ¿dónde está Deuteronomio? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, quinto libro. Para que no ande allá por Apocalipsis, sí. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo número 4, versículo 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Para qué? Para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestro Padre, os da. Versículo número 2, interesante. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Por si no fuera suficiente, no lo busques, pero ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 12, versículo 32, lo vuelve a reiterar. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Pastor, pero pues ¿qué tiene de malo? Hay cosas que hoy las iglesias hacen, el Señor nunca lo pidió, pero pues lo hacen de corazón. Bueno, es que a la luz de las Escrituras yo no confiaría mucho en el corazón, porque a la luz de las Escrituras nos dice que el corazón es engañoso y perverso, que no hay quien pueda escudriñarlo, solamente Dios. Yo no confiaría mucho en tu corazón, ni en el mío. Hacer las cosas de corazón no es suficiente. Hacer las cosas como el Señor las pidió, y si el Señor no lo pidió, pues no lo hago.
tenemos 3 ejemplos y por cuestión de tiempo te voy a dar las citas, pero no vamos a ir a ellas porque tardaríamos demasiado. Pero tengo 3 casos específicos. El primero de ellos es muy conocido. Tú recordarás a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, los cuales se nos narra en el libro de Levítico, capítulo número 10. Llegando a tu casa lo revisas con mucho detalle. ¿Qué sucedió con estos jóvenes? Pues resulta que estos jóvenes tenían una tarea. Y cuando uno lee el libro de Levítico, el Señor fue tan detallado que te dice cuántas cosas tienen que hacerse, cómo las deben de hacer, y uno termina leyendo tantas instrucciones que terminas un poco pensando ¿para qué? Bueno, es que el Señor deja claridad de cómo es que se tienen que hacer las cosas. Pero dice Levítico 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¡Wow! ¡Qué impactante! Es decir, el problema no es que ellos estuvieran haciendo el trabajo, el problema es que lo hicieron como el Señor nunca lo pidió. Y todavía nos preguntamos, pues ¿qué tiene de malo hacer cosas en la iglesia? Bueno, hoy por hoy pudiéramos decir que el Señor no te mata ni te fulmina con fuego. No instantáneamente, pero espérate cuando sea el día del juicio y recordaremos que sí es así. Estos jóvenes, sin entrar a detalles, ¿qué fue lo que ofrecieron? La Biblia no lo dice, solamente dicen que ofrecieron fuego extraño, algo que el Señor nunca les mandó. ¿Y cuál fue la consecuencia? Calcinados, muertos. Por si no fuera esto suficiente, tenemos el caso en Génesis capítulo 16, el caso de una mujer llamada Sarai, esposa de Abraham, que ésta no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues, es decir, que tengas intimidad con mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham y ruego de Sarai. La historia nos dice que justamente de esa relación íntima con una mujer que no era su esposa, tuvieron un hijo descendencia. Es decir, la mujer pensó que Jehová era incompetente y por tanto tendrían que ayudarle para cumplir su promesa. ¿Acaso fue válido esto que hicieron? Absolutamente no. En el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 21, Pablo deja claridad de la manera siguiente: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito, y esta parte es importante, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Segundo caso de alguien que se puso con mucha iniciativa y quiso hacer lo que nunca Dios le pidió. Resultado, eso que hiciste en tu propia carne no tiene cabida delante de mí. Por si esto no fuera suficiente, vamos a un tercer caso. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo número 6, encontramos lo siguiente a partir del versículo número 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Esto nos habla de cuando llevaban el arca de la alianza, y dice que lo llevaron a la casa de alguien llamado Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos,
de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes que la llevaba tropezaban, y el furor, la ira de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Pastor, usted me está diciendo que el Señor fulmina a un hombre por querer ayudar a tocar el arca y no se caiga, y por esa razón es que sus intenciones no eran malas. Aquí es a donde quiero llegar. Lo que debemos entender es que Dios deja claridad en sus estatutos, y no importa qué tan ilógicos te parezcan, si el Señor ordena, el pueblo debe de obedecer. ¿Qué sucedió con este tercer caso? En el libro de Números, Dios había dejado claridad que solo los hijos de Coat podrían llevar sobre los hombros el arca de Dios y trasladarla. En este sentido, tenían que ser santificados. Este hombre no estaba propuesto ni dispuesto para servir a Dios de esa manera. Por eso la llevaban en una carreta. Nadie podía tocarla. A veces minimizamos la santidad de Dios, pero la santidad de Dios es tan inmensa que cosa inmunda no puede estar delante de Él. Y este hombre, por su iniciativa, no se vaya a caer el arca, el Señor jamás lo ordenó. Pastor, pero estas 3 citas bíblicas están en el Antiguo Testamento. ¿Qué hay del Nuevo Testamento? Bienvenido a Primera de Timoteo. En el libro de Primera de Timoteo, y a través de ella, nosotros, a lo largo de estas últimas semanas, el Señor nos recuerda cómo es que incluso en el culto de adoración, el Señor ha dispuesto y ha ordenado cómo es que debe de hacerse. Cómo es que debemos de llevar un culto de adoración pública. Probablemente algunos de los que asistieron hoy por primera vez tal vez empiecen a cuestionar, bueno, aquí ¿por qué las alabanzas son tan tranquilas? ¿Por qué no hay gente corriendo? Oigan, aquí están muy rezagados, no tienen danzoras acá al frente, ni banderines, ni... ¿Recordamos el caso de Adab y Abiú? Cuando ofreces fuego extraño que el Señor jamás ordenó, tendrás consecuencias. Así es que ¿para qué meterme con el Señor? Mejor hacemos las cosas de una manera fiel. Y si el Señor lo pide, lo hacemos. Y si nosotros suponemos, mejor no supongamos, mejor guiémonos conforme a la sabiduría de la palabra del Señor. Así es que en ocasiones diremos, ¿qué de malo tiene danzar en un culto público? ¿Qué de malo tiene salir con banderolas? ¿Qué de malo tiene rodar en el suelo? ¿Qué de malo tiene hablar como pollito o como animal enjaulado? Bueno, es que el Señor jamás lo pidió. Y en este sentido, repito nuevamente, no es lo que el hombre crea, es lo que Dios ordenó. Y a lo largo de los primeros capítulos de 1 Timoteo, el Señor nos ha dado entendimiento cómo es que debemos rebatir las falsas doctrinas a los falsos maestros. Y no por eso estamos entrando en conflicto. Tenemos que hacerlo sabiamente, tenemos que desenmascarar a los falsos maestros, e incluso eso lo hacemos por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a ellos y por amor a las almas que están yéndose al infierno tras de ellos. En el libro de 1 Timoteo, en los primeros capítulos, hemos aprendido cómo es que se debe de llevar la oración en un culto público. Dice que los hombres varones, deben de llevar las oraciones, las rogativas, las peticiones, las acciones de gracia en el culto público, levantando manos santas, pero no es levantar las manos santas, las manos en sí mismo, es tener la libertad de levantar estas manos sin iras y sin contiendas. A través de 1 de Timoteo hemos entendido que la mujer no es despreciada, mas sin embargo el Señor ha determinado por su voluntad que tenga ciertos comportamientos, como aprender en silencio y estar sujeta a su marido.
Hemos aprendido a lo largo de esta carta de Primera de Timoteo que el pastorado no es una baratija que cualquiera puede ingresar y que no importa cómo seas. No, nos ha dado entendimiento que hay requisitos, exclusivamente 16 requisitos que no son opcionales. O los cumples todos o no eres apto. 16 requisitos para el pastorado. El primero de ellos debe ser varón. Y desde ahí, si no lo cumples, butterfly, sueño de ser pastora. Y es que es la palabra del Señor. ¿Qué hacemos en contra de eso? Hemos aprendido a lo largo de la carta de Primera de Timoteo que incluso para servir, para limpiar una mesa, para poner una silla, para atender las cosas de la iglesia, debe de cumplir con características. Dentro de ellas, una importante, que debes de ser irreprochable, debes de ser irreprensible, que no debe de haber cosa que se te añada para hacer vergüenza dentro del cuerpo de Cristo. A lo largo de Primera de Timoteo hemos aprendido que incluso las mujeres que ayudan en alguna actividad dentro de la iglesia deben de cumplir características importantes. La semana antepasada veíamos cómo es que incluso de manera conjunta, analizando la carta a Tito, las mujeres deben de tener esas características dentro de las cuales deben de tener un hogar y centrarse en él. Enseñando a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Entonces, no, hermanos, no es como tú creas o pienses. El día de ayer me llenaba de tanto terror en ver en un grupo de cristianos en Querétaro, se lanza una convocatoria para personas que quieran integrar un grupo de alabanza. Y me pregunto, bueno, o sea, estás pidiendo gente con talento musical. ¿Y quién si en la alabanza hay un soberbio? ¿Y si en la alabanza el que te llega es un prepotente? ¿Y si el que te llega en la alabanza con que toque bonito, pero probablemente es hasta adúltero o adúltera? O una mujer que no tiene sujeción. Entonces, ¿qué importa? No, sí importa. Porque el Señor es específico en determinar cuáles son las características y el cuidado que tendremos de su amada iglesia. Más adelante la carta no termina, nos enseñará cuál es la disciplina que debe aplicar el buen ministro que es ejercitado para la piedad. Nos enseñará más adelante cómo el ministro debe de exhortar a la iglesia, cómo se debe de tener el cuidado de las viudas. Y ojo aquí, porque trae características de viudas, no cualquier viuda. Más adelante lo veremos. Hablaremos el Señor nos hablará acerca de cómo debe de haber una compensación para aquellos que llevan un buen pastorado, cómo debe de ser la disciplina y la ordenación de un anciano, cuáles son las instrucciones para aquellos que nos sirven, cuáles son las instrucciones para denunciar a los falsos maestros, etcétera. La pregunta es, ¿por qué tantas instrucciones? ¿Por qué tanto detalle? Porque no es tu iglesia, porque no es mi iglesia, es la iglesia de acuerdo a la misma carta de Primera de Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ustedes no son mis ovejas. Yo no morí por ustedes. El Señor por misericordia me llamó a pastorearles. Yo no gano ovejas, yo no gano almas. Las gana el Espíritu de Dios. Pero debo de entender que esta carta me dará entendimiento para saber cómo debo conducirme en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No cualquier Dios. No un Dios muerto. No un ídolo. No, de un Dios viviente. Cuando nosotros buscamos la palabra casa, el diccionario nos dice que es una construcción que está destinada para ser habitada. En este sentido, cuando las Escrituras nos dicen que esta es la casa de Dios, no está hablando de las cuatro paredes. Este es un conflicto muy recurrente cuando
posteamos algo y decimos, qué bello día en la iglesia, y no falta el que sale, es que usted no sabe porque la iglesia no son 4 paredes. Eso ya lo sé. Pero para tener nosotros entendimiento, ciertamente esto es una casa, no por los muros, no por el estacionamiento. Veamos, un lugar destinado para ser habitado por Dios. La casa de Dios en un inicio fue el Edén, el paraíso. Él se movía en ese lugar y habitaba con los suyos. A raíz de la causa del pecado, el lugar cambia. Y luego entonces al Señor le place que el lugar de culto, de reunión, el lugar donde Él habitaría sería un lugar llamado el tabernáculo, el cual también determinó que tendría características. Pero llegó un momento en que al Señor le plació que entonces después habitaría en un templo físico, en el templo hecho por Salomón. Mas al ser destruido, el Señor dejaría entendimiento que tendría un nuevo hogar. Ahora sería la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Lo primero que te diré es, ¿qué no es la iglesia? ¿Qué no es la iglesia? La iglesia no es un edificio. Si el día de mañana ya no nos permitieran estar en este lugar y nos reunimos en un parque, ahí sigue estando la iglesia. Si después del parque tal vez conseguimos para comprar un inmueble de 2 hectáreas con jardines, ahí sigue estando la iglesia. Nosotros recordamos que la promesa del Señor es donde estén 2 o más, que congregan regularmente, ahí estaré yo. Entonces, primera cuestión, no es un edificio, pero también, por si tú tenías la duda, la iglesia tampoco no es un club social, donde vengo, me la paso chévere y... No es un club social. No es a donde traes a tus hijos para que se comporten como les plazcas. No, esto no es un club social. La iglesia tampoco no es una asociación de beneficencia. Es decir, si nos pusieras al lado de las carmelitas de los pies descalzos que reparten café y tortas en el hospital, ¿qué diferencia hay? Si nosotros vamos y regalamos dinero en cada semáforo, ¿qué diferencia hay con un gentil que va echándose una caguama y que también da dinero? No hay diferencia. No, la iglesia no es distinguida por ser una asociación de beneficencia, pero al mismo tiempo tampoco la iglesia no es un grupo abierto para personas que vengan a compartir sus pensamientos religiosos. Finalmente, la iglesia no es un proveedor de servicios donde tú eres el cliente y donde puedas hacer lo que te plazca. Entonces la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un club social, la iglesia no es un grupo religioso, la iglesia no es un proveedor de servicios. ¿Por qué dejo claridad en esto? Porque lamentablemente a veces cuando la gente llega a una iglesia piensa que la iglesia es esto y no es así. Cuando la gente tiene una mala postura de lo que es la iglesia, esto trae consecuencias y concepciones erróneas. Luego entonces tenemos al menos 5 características o consecuencias de que la gente no entienda, no comprenda lo que es la iglesia. La primera característica o resultado de no comprender qué es la iglesia es que los cristianos entre comillas piensan que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia sin ser parte de ella. No sucede así. Es decir, vengo y después no vengo y después ya llevo aquí 50 años y nunca he sido miembro de la iglesia. Eso no. Lamentablemente hoy en las iglesias piensan que es correcto. Ahí viene el cometa Halley, viene cada 400 años. No, eso no es correcto. Lamentablemente hay una segunda consecuencia y es que los creyentes actuales piensan que por tener una mala concepción de lo que es la iglesia, piensan que pueden separar el bautismo del concepto de la iglesia, y eso es incorrecto. Lo que vamos a ver consecutivamente en las Escrituras es que quien creía se bautizaba y lo hacía públicamente. Yo no puedo decir soy creyente, soy hijo de Dios y nunca haberme bautizado bajo los conceptos de la cristiandad. No sucede así.
Una tercera consecuencia es el pensar que mi vida es independiente y que la iglesia es otra cosa. ¿Eres creyente? Sí, pero de domingos. No. El creyente no puede hacer a un lado su vida, su semana de la comunión con otros creyentes. Es decir, eres creyente de domingo, pero de lunes a viernes te juntas con puro gentil. ¿Qué va a salir de tu boca? ¿Qué va a salir de tu corazón? Suciedad. El creyente debe de entender que no es individual, que es parte del colectivo, y más adelante lo dejaremos claro. Actualmente el creyente piensa que no tiene nada de malo faltar un día de culto, porque no ha comprendido lo que es la iglesia. El creyente baratero de hoy en día piensa que no pasa nada. ¿Qué importa que no voy el domingo? Pues es que me salió algo más importante. Bueno, ¿hay algo más importante que tu Señor? No has comprendido lo que es la iglesia. No has comprendido. Lo más lamentable es que a veces cambias el concepto de la iglesia por tu familia, que además es gentil. Ellos son más importantes. Y eso no es correcto. El no comprender el concepto de la iglesia lleva a las personas a tomar decisiones sin considerar el efecto de su relación con la iglesia. Pastor, ya me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque me voy a cambiar de trabajo. Wow. Pastor, ya me voy de la iglesia porque me voy a cambiar de ciudad. Lo que pasa. Wow. Al fin que al rato busco otra iglesia. Es que no has comprendido entonces el concepto de la iglesia local. Pero entonces, si todo esto no es la iglesia, ¿qué es la iglesia? Vamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. Un texto que siempre, o en su gran mayoría, está sacado fuera de contexto. Primera a los Corintios, capítulo número 3, versículos 16 y 17. Este versículo usualmente es utilizado por los chicos fitness de hoy en día, que dicen que esto es el cuerpo, el templo de Cristo. Bueno, es que no han leído bien. Vamos a ver si realmente se refiere a eso. Dice, 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Pastor, ahí está diciendo que soy templo de Dios. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, la iglesia no es un edificio. Entonces, ¿la iglesia soy yo? No, tú no eres la iglesia. Si nosotros leemos de nuevo el sentido contextual, nos habla de un plural. No sabéis que sois, no dice no sabéis que eres, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, no en ti, mora en vosotros. Tú de manera individual no eres la iglesia. Juntos como creyentes somos la iglesia, de tal modo que donde estén dos o más, no llaneros solitarios, no individualistas que se quedan en su casa a ver YouTube, no personas que leen la Biblia todos los días y no se congregan, no está diciendo que tú eres la iglesia de Dios, está hablando de un contexto plural, porque sois hermanos. Yo solo no soy absolutamente nada. Junto con ustedes somos el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Y entonces cuando me place no venir al día de culto es que soy un apéndice y no importa. Si no estoy con ellos no me voy a echar de ver, porque ellos son el cuerpo y si yo no estoy no pasa nada. Tú no eres el cuerpo de Cristo, juntos somos el cuerpo de Cristo. Si pudiéramos llegar a un concepto de qué sí es la iglesia, lo hemos dado en el curso de membresía, llegamos a la conclusión de que la iglesia es una comunidad de creyentes
Pero no solamente una comunidad de creyentes, es una comunidad de creyentes que se reúne regularmente. Una comunidad de creyentes que se reúne regularmente, pero no solamente se reúnen regularmente. Tienen una intención, y la intención es adorar a Dios, oír el evangelio predicado y participar de las ordenanzas de Cristo, a saber, la Santa Cena y el bautismo. ¿Qué si es la iglesia? Una comunidad de creyentes que se reúne regularmente con la intención de adorar a Dios, oír el evangelio predicado y participar de las ordenanzas de Cristo, a saber, la Santa Cena y el bautismo. Te recuerdo el primer pedimento del inicio del culto. Evalúate personalmente a la luz de este concepto. Una comunidad de creyentes que se reúnen regularmente con la intención de adorar a Dios, no de venir a pleitear, no de venir a dormirse, no. La intención debe de ser la correcta: oír de Dios, alabar a Dios, predicar el evangelio, participar de las ordenanzas de Cristo, la Santa Cena y el bautismo. El concepto que se utiliza en el original de la carta de 1 Timoteo es la palabra eclesia, que se traduce como congregación, el lugar donde a Dios le plació manifestarse. Pero además, lo que nos deja claro las Escrituras es que meterte con la iglesia, meterte con el cuerpo de Cristo, meterte con la congregación, meterte con aquellos que son lavados y comprados a precio de sangre, traerá consecuencias graves. Leemos nuevamente el texto de 1 Corintios 3:16, no vayas allá. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere, no está hablando de que si comes papitas o refrescos, no, está hablando de que si te metes con uno de los pequeños del Señor, si te metes y causas tropiezo con alguno de los que son comprados a precio de sangre, realmente te las vas a tener que ver con el Señor. Si haces tropezar a uno de los que le pertenece, realmente te las vas a tener que ver con Él. Tú despreocúpate si me pegas y destruyes este cuerpo, no pasa nada. Pero hay alguno de ustedes que se meta con alguno de los pequeños del Señor y lo haga tropezar. Si alguno destruyere el templo de Dios, o si siquiera lo intentare, Dios le destruirá a él, dice 1 Corintios, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Wow. Es aquí donde las chismosas, es aquí donde los que vituperan, es aquí donde los que causan enemistades, es aquí donde los que perturban el cuerpo de Cristo deberían de temblar. Porque de la misma manera en que buscan destruir el cuerpo de Cristo, de la misma manera Dios los destruirá a ustedes. ¿Te das cuenta que no solamente es, ay, me hizo y ahora yo le hago? No, ten cuidado, porque tu pecado te va a alcanzar. Hermano, siempre será mucho más sencillo pedir perdón a tiempo a sufrir las consecuencias de tu pecado a causa de la falta de humildad. Así es que, en palabras de Pablo en 1 Corintios y en 1 Timoteo, la iglesia es, uno, el templo de Dios. No es cualquier cosa, es el templo de Dios. Segunda característica, la iglesia es el lugar donde su espíritu mora en ella. Cuando pedimos recato durante el culto, no es por respeto a mí, es que he comprendido que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros y por tanto debemos caminar como si realmente lo creyéramos. Pero además dicen las Escrituras, característica número 3, que la iglesia debe de ser cuidada, y si alguien intenta destruirla, entonces Dios lo destruirá a él. Cuarta característica, porque la iglesia como templo es santo.
apartado, porque es escogido por Dios. Y finalmente 1 Timoteo nos dice que no solamente es el templo, que no solamente su espíritu mora, que si alguien intenta destruirla, Dios lo destruirá. No solamente nos dice que es santo, sino 1 Timoteo 3:15 nos dice que además la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Es columna y es baluarte de la verdad. En un diccionario cualquiera buscas la palabra columna y se traduce como un soporte rígido cuyo propósito es dar sostén a una construcción. Lo que Pablo nos está diciendo es que la iglesia es columna, es el sostén, es el apuntalamiento de la verdad de Cristo. Pero además nos dice que también la iglesia es el baluarte de esa verdad. Un baluarte es un recinto fortificado para resistir a los ataques de los enemigos. Lo que me está diciendo Dios a través de Pablo por inspiración divina, por tanto, es que Dios ha confiado a la iglesia el rol de venir a perder el tiempo. No, Dios no te confirió el rol de venir a buscar enemistades. Dios no te confirió el rol de venir a ser la más chismosa de toda la iglesia. No, cuidado. Por tanto, Dios nos confirió como cuerpo el rol de promover y proteger el evangelio, promover y proteger la verdad. Qué lindo se escucha, ¿verdad? Es decir, Dios te promovió para que seas columna y baluarte de la verdad, para que protejas y promuevas el evangelio, para que promuevas la verdad. La pregunta confrontante es: ¿qué estás haciendo? La pregunta directa para ti es: ¿qué estás haciendo? La pregunta directa para mí es: ¿qué estoy haciendo? Ten por seguro que si tuvieras un empleado y le encargas un trabajo y regresas y no lo hizo, no le vas a decir: ay, bonito, no importa, yo te pago toda la jornada. No, le vas a decir: vete de aquí, no te voy a pagar un solo centavo. Eso es en el plano laboral. En el plano eclesiástico, a veces en broma decimos que siervo que no sirve, pues no sirve. Pero ten en cuenta que el Señor te ha nombrado, te ha puesto para promover y para defender el evangelio y su palabra. La pregunta clara es: ¿qué estás haciendo? ¿En verdad estás promoviendo y protegiendo el evangelio? ¿En verdad estás cumpliendo el rol para el cual fuiste diseñado? Pablo lo nombra como el misterio de la piedad. Implica varias cuestiones. No es cualquier baratija la que dejaron en tus manos, pero tal pareciera que así es. Parece que incluso una bolsa de papas es más importante que el rol que te dieron, porque tiene más importancia los fritos, porque tiene más importancia la basura. De verdad, el Señor nos ha conferido un papel tan importante, tan privilegiado, y nosotros seguimos malgastando el tiempo. Pregúntate a ti mismo, integrante de la iglesia verdadera del Señor, la cual es columna y baluarte de la verdad: ¿en verdad estás cumpliendo el rol para el cual fuiste diseñado? Pregúntatelo, padre de familia, varón: ¿realmente estás santificando a tu esposa, a tus hijos? ¿Los estás instruyendo sobre la columna y el baluarte de la verdad? ¿O prefieres ser un afeminado que pierde el tiempo y deja que su esposa tome las decisiones? Pregúntate en esta mañana, padre de familia, aquel que debería de ser el sacerdote del hogar, si realmente estás cumpliendo el rol inicial de ser columna y baluarte de la verdad. Déjate ahorita las naciones, déjate Conca, déjate Timbuktu, empieza por tu casa. Pregúntate en esta mañana si realmente estás siendo columna y baluarte de la verdad en tu hogar. Madres de familia, ¿en verdad están instruyendo a sus hijos en la piedad de Cristo? ¿En verdad, si el día de mañana piden cuentas, ustedes entregarán hijas e hijos piadosos de acuerdo a la similitud de Cristo? ¿O de la misma manera están perdiendo el tiempo con telenovelas turcas?
Jóvenes, pregúntense en esta mañana si realmente están cumpliendo el rol suficiente que el Señor les encomendó de ser columna y baluarte de la verdad, o siguen perdiendo el tiempo 8 horas al día en las redes sociales. Pregúntate qué cuentas entregarías el día de hoy cuando se te ha encomendado lo más valioso que tiene el Señor en sus manos, el que seas columna y baluarte de la verdad. Piensa qué excusas tan baratas darías para convencer a un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo escucha. ¿Acaso le convencerás de tu tibieza? Porque hay justificantes. No lo creo. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dejado en las manos? Y con esto vamos a ir culminando. Dice Pablo que lo que nos encomendó es un misterio que indiscutiblemente es grande, y él lo nombra como el misterio de la piedad. Que Dios fue manifestado en carne, que fue justificado en el Espíritu, que fue visto de los ángeles, que fue predicado a los gentiles, que fue creído en el mundo y que ha recibido gloria arriba en los cielos. ¿De qué se trata este misterio? De que Dios, el mismo Dios, se ha manifestado en carne, que siendo Dios no se aferró a su trono, que siendo Dios tomó forma humana y se humilló al venir a nuestros días y a nuestra tierra, que siendo Dios no le importó nacer en un pesebre, que siendo Dios no le importó hacer crecer a los niños que más tarde le crucificarían, que siendo el mismo Dios bajó a esta tierra manifestándose en carne, sabiendo que sería doloroso, que fue justificado en el Espíritu, que a pesar de que fue muerto, a diferencia de muchos líderes religiosos que hoy yacen bajo la tierra, nuestro Señor fue justificado en el Espíritu, que a través de la resurrección demostró que el Espíritu de Dios realmente moraba en él, que a través de la resurrección el Señor le levantó de los muertos y que ahora mora en nosotros, y que de la misma manera en que él resucitó, nosotros resucitaremos en el día postrero, porque vive hoy. Yo vivo con la certeza de que el día de mañana viviré con él, que fue visto de los ángeles, que no solamente humanamente fue perceptible, que la audiencia que lo vio subir a los cielos en victoria estaba compuesta no solamente de seres humanos, sino también de la misma corte celestial. Hechos 1, 10 y 11 nos dice que estando ellos, hablando de los apóstoles, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este misterio nos dice que fue predicado a los gentiles, y ese es el motivo por el cual tú estás hoy aquí. ¿Sabes que tu destino justo y el mío era acabar nuestros días e ir al infierno? ¿Sabes que a la luz de las Escrituras no hay justo ni aún uno? Que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que a la una todos se desviaron, que todos hemos sido inútiles, que a la luz de las Escrituras, por cuanto hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces la misericordia de Dios se plasma precisamente en este gran misterio, en que este misterio fue predicado a los gentiles y del cual tú y yo somos partícipes. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, dijo el Señor antes de partir, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Este misterio nos dice que fue creído en el mundo. Pastor, pero hay regiones en Timbuktu que no han sido predicadas. Bueno, es que tú estás viendo el tiempo actual. Pero cuando nosotros vamos al final de los tiempos, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, se nos dice lo siguiente. Dice el apóstol, por revelación divina, dice el apóstol Juan: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ciertamente, tal vez porque hoy no hemos entendido nuestro rol como iglesia, puedas percibir que el Evangelio no se ha predicado en todas las naciones. Pero las Escrituras me dicen que cuando estemos delante de Él, estaremos con gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Y finalmente nos dice que este misterio se traduce en que Él fue recibido arriba en gloria. Nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre. A Pedro le dijo: no te aflijas, porque estaré de día y de noche rogando al Padre, rogando al Padre. En este momento, nuestro Señor Jesucristo no está bajo tierra, no está en un crucifijo. Nuestro Señor está al lado del Padre, rogando y suplicando para que tu fe y la mía no decaigan, para que el Señor nos sustente. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Vivimos bajo la esperanza de las verdades bíblicas que salieron de la boca de nuestro Señor, y por cuanto Él es veraz, sé que así sucederá. Pero mientras tanto, y con esto culmino, tú fuiste llamado. Tú y yo fuimos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Ser columna y baluarte de este gran misterio, de compartir a las naciones, de compartir a nuestros hijos, de compartir a nuestra esposa, que el Señor fue manifestado en carne, que fue justificado en espíritu, que fue visto por los ángeles, que es predicado a los gentiles, que ha sido creído y será creído en el mundo, que ha sido recibido arriba en la gloria. Ese es nuestro trabajo. La pregunta es: ¿qué estás haciendo tú? Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor se apiade de nosotros.